Hola, hoy en este vídeo os voy a hablar, vamos de admiradores de Jane Austen y tenemos uno más que sumar a nuestras filas de admiradores y de grandes personajes que admiraban profundamente a Jane Austen. Y hoy os voy a hablar de nada más y nada menos que de Charles Darwin. Y la verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable. Tened en cuenta que Charles Darwin tenía 6 años cuando falleció Jane Austen. Sabéis que estamos un poco en el aniversario de su fallecimiento, y Charles tenía apenas 6 años cuando ella falleció, y por supuesto nunca llegaron a conocerse personalmente, como sí tuvo la ocasión Jane de hacerlo con otras personalidades, pero sí tienen algo en común, y es que ha sido Jane Austen quien sustituyó a Charles Darwin en el billete de 10 libras esterlinas en el año 2017, por buscar conexiones. Pero lo que sí se sabe es que Charles Darwin fue uno de los primeros fans de Jane, pues leía sus libros de una forma que era bastante poco usual en aquella época. Los leía una y otra vez y con mayor interés del que se podía esperar. Tened en cuenta que Jane Austen en aquella época todavía no era una escritora famosa y conocida. Tenía un cierto reconocimiento, pero desde luego muy lejos del reconocimiento que fue posterior y por supuesto hoy en día. Fijaros que se sabe que Darwin utilizó los nombres de los personajes de las novelas de Jane como formas de abreviatura en su correspondencia, y por ejemplo para cierto tipo de bromas, cuando escribía a su círculo más íntimo, pues al capitán del Beagle, que era el barco en el que él se fue a hacer el recorrido por todo el mundo para explicarnos el origen de las especies, pues al capitán de ese barco lo llamaba Capitán Wentworth, como el de Persuasión, aunque su nombre era Robert Fitzroy. La que fuera su prima y luego su futura esposa, que fue Emma Wedgwood, también se refirió a sí misma en una carta como que estaba siendo un poco Lidia, por Lidia Bennet de Orgullo y Prejuicio, y por haber acudido solamente con una amiga a una reunión con oficiales de la Marina. Esto se lo contaba la propia Emma a Charles Darwin, pues cuando estaban de broma. Y luego el propio padre de Darwin se metía mucho con él por si acaso se iba a convertir apenas en un marinero como los de Persuasión, de los que nunca escribía a sus familiares, excepto si tenía algo que pedir. Las hermanas de Darwin a menudo se encargaban de leer las cartas a papá, pues lo mismo que hacía la señora Bates en Emma. Y una de las hermanas se sabe que quiso que se llevara el libro de Persuasión en uno de sus viajes en el Beagle, pero Charles Darwin lo rechazó porque decía que se lo sabía de memoria, que no le hacía falta llevarse el libro porque ya lo conocía desde la primera letra hasta la última. Por lo tanto, sabíamos que había leído Emma, Orgullo y Prejuicio y Persuasión. Y 10 años más tarde, en su lista de libros leídos, se encontraban Mansfield Park, Juicio y Sentimiento, y La Abadía de Northanger. O sea, aquel hombre se lo había leído todo. La verdad es que decía de ellos que le habían servido como una maravillosa fuente de entretenimiento y placer, pero por otro tenía también un puntito que parecía que se avergonzaba, porque al fin y al cabo eran novelas de ficción, y él, recordad que venía del mundo académico y científico, y bueno, esto podía resultar como un poco chocante dentro de su ámbito. Pero también con cierto sentido del humor en alguna ocasión declaró, y bueno, con un humor muy austeniano, que debería haber una ley que prohibiera los libros con finales tristes. Bueno, los de Jane sabemos que suelen tener finales bastante agradables. ¿Qué tenían ambos en común? Pues hay un autor que hace años, Peter Graham, que escribió su libro Jane Austen y Charles Darwin, por si lo queréis buscar. Y apunta a que lo podéis encontrar en Amazon y en cualquier tienda online. Y apunta que ambos tenían ese espíritu del siglo XIX, de principios del XIX. Era una tendencia naturalista de ser agudos observadores de la naturaleza. Y tanto si fueran de especies exóticas, como en el caso de Charles Darwin, o de la propia naturaleza humana, como fue en el caso de Jane Austen. De todas formas, aquí lo que nos interesa es que Charles Darwin se nos suma a la lista de apasionados seguidores de Jane Austen, como fue Rudyard Kipling, del que ya os he hablado, Sir Winston Churchill, de quien también os he hablado, de Sir Walter Scott, de Nabokov, de José Vales, de Marlon James, de Jesús Hermida, de Steven Pinker,
Y bueno, y luego sabemos que había otros que no eran tan seguidores ni tan fans de Jane Austen como Mark Twain, del que también os he dejado un vídeo. Pero bueno, nosotros nos congratulamos enormemente de que Charles Darwin se sume, o de sumarle nosotras a esta lista de superfans de Jane Austen.